Iniciamos. Maestro José Luis Rodríguez Díaz de León, bienvenido. Será nuestro ponente conferencista. Él es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con especialidad en Género y Derechos Humanos y también maestría en Derecho Constitucional por el Programa de Excelencia Académica de CONACYT en el posgrado de la Universidad Nacional Autónoma de México. Desde octubre de 2021 a la fecha se desempeña como secretario de Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México. Se desempeñó como diputado local en el Congreso de la Ciudad de México en su primera legislatura, en la que fue vicecoordinador del grupo parlamentario de Morena. Fue electo secretario general de Agenda Legislativa de la Asociación Nacional de Legisladores de la Cuarta Transformación. Estuvo al frente de la Comisión de Rendición de Cuentas y Vigilancia de la Auditoría Superior de la Ciudad de México. Representante del Congreso de la Ciudad de México ante la Comisión Especial para el Seguimiento a la Implementación de la Agenda 2030 en México. Miembro del Consejo Económico, Social y Ambiental de la Ciudad de México, titular de la Comisión de Desarrollo Regional Sustentable y Encadenamientos Productivos. Es un activista social, defensor de los derechos humanos, libertades de expresión, derechos de los periodistas, educación pública y gratuita, derechos de la diversidad sexual e impulsor de leyes para erradicar la violencia contra las niñas y las mujeres. También se ha desempeñado como titular de las Direcciones Generales de Desarrollo Social, Jurídico y Gobierno y de Asuntos Agrarios en el Gobierno de la Ciudad de México, así como abogado defensor en la Procuraduría de la Defensa del Trabajo. En el ámbito académico se ha desempeñado como docente de Derecho Parlamentario y de Derecho Internacional Privado en la Facultad de Derecho y de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. También como docente de Género y Justicia en la Universidad Iberoamericana, Campus Ciudad de México. Participó en el Seminario de Derecho del Trabajo de la Facultad de Derecho de la UNAM y fue parte de la Academia Mexicana del Derecho del Trabajo. Articulista en Reforma, Expansión, El Heraldo, Contrarréplica, El Sol de México, Big Data y Capital CDMX. Maestro José Luis, bienvenido a este espacio virtual y académico que tiene como objetivo escuchar temas o que platiquemos temas sobre la Constitución y la relación con la administración pública local, su fundamento, su origen y toda la relación que tiene esta gran institución en torno a la Constitución local de la Ciudad de México. Lo escuchamos. Bienvenido nuevamente. ¿Qué tal, maestro Cristian? Muchas gracias por la oportunidad. Un gusto saludarles a tus jóvenes estudiantes. Me parece muy importante tener la oportunidad de compartir temas que nos ayuden a entender los procesos en los cuales nos encontramos y, por supuesto, a visualizar diversos derechos que nos ayudan a tener mejores condiciones de vida, que nos ayudan a la posibilidad de generar diversas acciones para que la población que habita la Ciudad de México y el país, pues por supuesto tenga oportunidades diferentes, tenga la posibilidad de mejorar de manera constante sus oportunidades y sus condiciones de vida, y para ello, bueno, pues el tener la oportunidad de compartir en un espacio universitario siempre es importante. Por supuesto que lo hacemos con todo lo que eso implica, es decir, hablamos de manera libre, más allá de una militancia. Creo que las aulas nos dan la posibilidad de hablar de manera mucho más libre y tener también la posibilidad de escuchar diversos criterios, diversas opiniones que nos ayuden a formar un criterio propio a través de la pluralidad. Y entonces a mí me parece que la oportunidad que me das de compartir un tema que es importante, que es seguridad social y trabajo, y la manera en la que está regulado
a nivel nacional y a nivel local, pues es muy importante. Había en un principio pensado que sería oportuno hacer pues una presentación. La voy a compartir solo para efectos de tener la presentación, pero en esencia me parece que es mucho más adecuado que tengamos una conversación mucho más fluida respecto a esta posibilidad. Entonces, bueno, pues creo que ahí solamente tener esta posibilidad de poder ir avanzando y ubicar un elemento central que en nuestro país es muy importante y ha sido además un marco referencial pues a nivel internacional. Es en nuestro país donde se empieza a generar una posibilidad de reconocimiento de los derechos en materia social, en materia de seguridad social. Y bueno, pues a mí me parece que siempre es importante que sepamos cómo está nuestro país en ese contexto, de dónde surgen y para qué surgen estos derechos que se reconocen a nivel internacional. Yo quiero plantearles que, por supuesto, uno de los fundamentos es inclusive eh, el origen del postulado y de la declaración de principios de un partido y de una organización política puesta en marcha por Ricardo Flores Magón. Hago referencia porque ahora en este año, 2022, el gobierno de México ha decretado que es el año de Ricardo Flores Magón y entonces en todos los documentos oficiales aparece su nombre y aparece su figura. Y muchas personas se podrían estar preguntando cuáles son los aportes de Flores Magón a la vida nacional. Bueno, pues uno de los temas centrales tiene que ver con los derechos laborales. Fue en 1906 cuando se dio la primera oportunidad de conocer la Declaración de Principios del Partido Liberal Mexicano, que fue presentada en los Estados Unidos porque había un exilio de Ricardo Flores Magón y desde allá hizo la presentación de los postulados. Y fíjense que la Constitución que rige en nuestro país, pues es una Constitución de 1917, fue presentada por Venustiano Carranza como proyecto político, como proyecto de constitución para que la analizara el Congreso, el Congreso Constituyente de Querétaro de 1917 y en la iniciativa presentada por Venustiano Carranza no estaban considerados los derechos laborales y varios de los constituyentes decidieron meter al análisis y a la discusión temas que son centrales, que parecería que no, no podían, por supuesto, que dejarse de lado. Miren, el derecho que tenemos a contar con un concepto de trabajo y el derecho que tenemos a contar con un salario, el derecho a las vacaciones, el derecho a la seguridad social, que es a la protección que tenemos para poder acceder a un servicio médico, pues comienza su análisis y su discusión desde el Congreso Constituyente. Y ahí se va dando la pauta para que nuestro país sea inclusive el primero a nivel internacional que tiene la posibilidad de reconocer los derechos sociales. Y dentro de los derechos sociales, pues hay derechos fundamentales que incluso son derechos humanos, que es el derecho al trabajo, que es el derecho a la seguridad social y que tienen como principio fundamental pues tener la posibilidad de generar mejores condiciones de vida para los seres humanos, para las personas que habitamos este planeta. Y me parece importante que podamos hacer referencia a que nuestro país en algún momento fue un marco de derechos que no solo se recogen a nivel constitucional, sino que los organismos internacionales y otras naciones empezaron a sumarlo a sus propias legislaciones. Prácticamente todos, Alemania, Estados Unidos, en fin, se generó un proceso paulatino
para la modificación de las constituciones de las diversas naciones que pues integran este mundo, con el objetivo central de tener puntos de coincidencia. Y entonces a partir de ahí también es importante que sepamos que en esta materia, durante prácticamente un siglo, nuestro país estuvo liderando en el reconocimiento incluso del trabajo en ese momento denominado trabajo doméstico. Ahora que está muy en el día, en las redes y el reconocimiento de los derechos de las personas, que ha cambiado el concepto y que ahora se denomina trabajadoras del hogar, fue desde el principio que existió esta posibilidad de incorporar el derecho al reconocimiento al trabajo, en aquel momento, trabajo doméstico, ahora trabajo del hogar. Y miren si es importante o no en nuestro país. Por lo menos, según datos del INEGI, más de 2.200.000 personas se dedican a esta actividad. De esas más de 2.200.000 personas, más de un 90% son mujeres. En el caso de la Ciudad de México, estamos hablando de que hay alrededor de más de 200.000 personas que realizan un trabajo en el hogar y que tienen derecho a un salario, que tienen derecho a un contrato, que tienen derecho a vacaciones, que tienen derecho a un trabajo digno. Y hoy podríamos preguntarnos, en el año 2022, si en efecto se acceden o no a estos derechos. Y seguramente vamos a darnos cuenta de que no, que seguramente vamos a darnos cuenta de que en este ejemplo que hemos puesto, que es el de trabajo en el hogar, pues hay una violación constante a los derechos humanos de las personas, un modelo de discriminación en los hogares que aleja a las personas del acceso a una vida digna. Ahí sí le silenciamos el micrófono, no de manera autoritaria, pero sí, Ángel, por ahí. A ver si se puede. No, ahí está. Gracias. Fíjense, estamos comentando el tema relacionado con los derechos humanos de las personas y particularmente en este caso elegimos el de trabajadoras del hogar porque es un tema muy colocado hoy en día, no solamente por diversas autoridades de nuestro país, sino también por la Organización Internacional del Trabajo, que ha puesto en marcha algunas campañas bastante intensas para poder visibilizar las diversas violaciones a los derechos humanos. Y es necesario visibilizar porque es un principio fundamental de los derechos humanos. Lo que no se visibiliza, lo que no se conoce, pues difícilmente puede defenderse. Así como también un derecho que no se conoce, pues es un derecho que no se ejerce. Por eso es importante conocer nuestros derechos, porque lo primero que tenemos que hacer es tener una base argumentativa que nos permita defendernos de lo que sucede en nuestro entorno y en el país, en el contexto en el que vivimos. Entonces, creo que es importante que podamos empezar a ubicar cómo inclusive los conceptos van ajustándose y van modificándose. El derecho hay que entenderlo también como, como algo que tiene que ajustarse, que tiene que ser dúctil, por llamarlo de alguna manera, como Zagrebleski, pero pues tiene que ver con esta posibilidad de entender que el derecho no es estático, que no es fijo, que tiene que ajustarse a las necesidades de un pueblo, de una comunidad, y que eso nos permite ir ajustando los conceptos y poder en consecuencia también ubicar diversos elementos que son fundamentales para entendernos de mejor manera. Hoy en día, inclusive a nivel internacional, ya no solo se habla de un concepto de trabajo, ahora se habla incluso de trabajo decente, que es importante entender o visualizar qué es el trabajo decente, qué elementos integra un trabajo decente o un empleo digno, para poder ubicar que son elementos que nos ayudan a conseguir un objetivo. ¿Cuál es el objetivo central? La dignidad de las personas. ¿Cuál es el objetivo fundamental? Tener la posibilidad de eso, de tener mejores condiciones de vida. Hoy inclusive, hoy en día, en la Ciudad de México, el derecho a una vida digna
es un derecho constitucional y así lo marca la propia Constitución de la Ciudad de México. Es la constitución más actual del mundo, no solo del país. Es por múltiples razones, porque acaba de generarse, porque la Ciudad de México no tenía un reconocimiento como base generadora de derechos constitucionales, tenía un modelo jurídico que dependía del Ejecutivo en muchos temas, uno de ellos, no tener quienes habitábamos la Ciudad de México una constitución, teníamos un estatuto, se llamaba Estatuto de Gobierno, hasta 2017. Y la Constitución de la Ciudad de México entró en vigor y ya en operaciones prácticamente, pues a partir de septiembre de 2018. Y es ahí donde empiezan a generarse nuevos derechos para las personas que habitamos la Ciudad de México, ya sea que residamos acá o que transitemos por esta ciudad. Y uno de esos elementos centrales, pues, es el derecho a una vida digna. Y también tenemos derecho a un buen gobierno y también tenemos derecho al trabajo. Y sobre esa base, entonces es importante empezar a ubicar nuevos modelos y nuevos conceptos. El trabajo decente, un concepto de la propia Organización Internacional del Trabajo. Y bueno, dentro de la presentación, pues había comentado esto que les he señalado, de poder incorporar desde el modelo constitucional la integración de los derechos sociales que nos definen y nos integran como personas y lo que buscan es generar la posibilidad de reivindicar derechos que no solo son individuales, sino que además son colectivos. Derecho como el derecho a asociarse es un derecho fundamental. El derecho a organizarse, en quien tiene una actividad laboral y que tiene la posibilidad de integrar una vida de organización, de unión, de un sindicalismo, pues surge también aquí esta oportunidad de organizarse para defenderse, organizarse para generar mejores derechos, organizarse para fortalecer la posibilidad de acceder a mejores oportunidades y mejores condiciones de vida. Entonces, por supuesto que hoy vivimos en una ciudad y en un país que requiere seguir avanzando y evolucionando en la posibilidad de que su población tenga mejores oportunidades y mejores derechos. No vivimos en un mundo en donde todos tengamos oportunidades similares y por eso es importante también que quienes estamos estudiando podamos ubicar contextos que nos ayuden a entendernos y a defendernos de mejor forma, de mejor manera o a defender a una comunidad o a un entorno o un derecho de mejor manera. Por eso es importante también tener esta posibilidad. ¿Cuáles son esos derechos sociales fundamentales? Bueno, pues solo para poner algunos ejemplos, el derecho a un empleo, a un salario justo, a una protección social que tiene que ver con seguridad social, que tiene que ver con desempleo, con jubilación, con la maternidad o con la paternidad, ahora también reconocida como derecho para obtener una licencia. No solamente ahora las mujeres pueden gozar de este derecho de maternidad, ahora los hombres también pueden tener esta oportunidad y esta posibilidad de ejercer el derecho a la paternidad y tener un mecanismo de convivencia desde el nacimiento con sus hijos menores. Por supuesto que el derecho a la vivienda, a la educación, a la salud, son elementos fundamentales. El derecho a la alimentación y el derecho a la soberanía alimentaria. Miren, estos derechos que hemos colocado en esta tabla, todos ellos prácticamente se encuentran en el artículo 4 de la Constitución Nacional. Es un artículo muy importante para quienes habitamos este país y aunque habla de todo esto, habla de igualdad. De entrada dice que la mujer y el hombre somos iguales ante la ley. Debería de decir de las personas, pero bueno, pues habla todavía de mujeres y hombres y nos marca esta posibilidad también de reconocer el derecho a la salud, a la alimentación, a la cultura, al deporte, a la vivienda, el derecho a un medio ambiente sano, el derecho, inclusive en el propio artículo 4 se habla del derecho al agua también. Entonces, varios de los derechos más importantes están considerados
en ese artículo cuarto. Entonces, por supuesto que vale la pena que podamos ubicar que nuestro modelo jurídico, pues, está basado en un modelo de carácter constitucional. Y hay otro artículo que es fundamental, que es el artículo primero de la Constitución. Fíjense que nuestro país sufrió una reforma constitucional, la más importante en materia de derechos humanos, en 2011. Y esa reforma de 2011 es la que marca la pauta para la transformación jurídica de nuestro país. No surge de manera natural, surge de las luchas y de las denuncias y de organismos internacionales que obligan al Estado mexicano con determinaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con diversos instrumentos internacionales que obligan al Estado mexicano a reformar su marco jurídico para garantizar la protección a los derechos humanos y a los derechos humanos reconocidos en los instrumentos internacionales. Y entonces es aquí donde en el primer párrafo del artículo primero, pues se reconoce que los derechos humanos son pieza clave en la Constitución y en los tratados internacionales. Así es de que a partir de ahí surge la obligación apenas hace nada, hace 2011, esta oportunidad y esta posibilidad. Ha sido un camino difícil o ha sido un camino duro el de la defensa de los derechos humanos y el de la lucha en favor de la igualdad. Fíjense ustedes, en el caso de los derechos humanos de las mujeres, pues existía la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Lo primero era la Declaración de los Derechos del Hombre. Y luego, en muchos debates internacionales para saber si los derechos reconocidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos también aplicaba para las mujeres. Y fue hasta 1993 que en una Asamblea General de las Naciones Unidas en Viena, en una resolución de la ONU, se decide que las mujeres eran seres humanos y que a partir de ese momento, entonces, se logra a nivel internacional quitar todo este mecanismo de violación constante e institucionalizado a los derechos de las mujeres. Lo menciono porque es muy reciente, parecería muy lejano, 1993, pero en esencia, imagínense lo que ha significado todo un sistema patriarcal de violación a los derechos humanos de las mujeres. Y entonces, por supuesto que es importante tener la oportunidad y la posibilidad de eliminar esos modelos, particularmente de eliminar el modelo patriarcal que ha impedido que las mujeres accedan en igualdad de condiciones a las oportunidades y a los derechos. Y bueno, pues los derechos humanos son fundamentales. De ahí, pues, lo que mencionábamos hace un rato, que el artículo cuarto reconoce que la mujer y el hombre pues son iguales ante la ley y a partir de ahí establece una serie de derechos que vale mucho la pena ubicar porque ahí se marca la pauta del derecho a la salud, se marca la pauta de poder tener la posibilidad de contar con instituciones que garanticen la salud de las personas. Por ejemplo, aquí en la clase, quienes estamos ahorita en este conversatorio, pues tienen una ventaja y tienen un derecho porque la Universidad Nacional, por el simple hecho de ser estudiantes o de ser aparte de su área académica o laboral, les otorga o nos otorga el derecho de un seguro facultativo, que es un derecho al servicio médico. Y no todas las personas de este país tienen esa oportunidad o esa ventaja. Entonces, vale mucho la pena. ¿Quién de aquí, solo como ejemplo, ha hecho uso del seguro médico de la Universidad Nacional? ¿Alguien de aquí se ha registrado al seguro facultativo o no han hecho ese trámite aún? Nadie, creo, ¿verdad? Pero bueno, aún sin ejercer ese derecho... Ya alzaron ahí la mano virtual, sí, sí, ¿Ah? han hecho, sí. Ok, bueno, pues fíjense, es importante porque el simple hecho de contar con ese derecho es importante. Ya si se usa o no, bueno, afortunadamente tal vez no ha sido necesario, pero en caso de que sea necesario, pues qué bueno saber que se tiene
y los derechos pues hay que ejercerlos. A partir de ahí vale mucho la pena que también podamos ubicar que nuestra Constitución, la nacional, pues tiene un artículo muy importante, que es el artículo 123. En ese artículo se definen un montón de cosas fundamentales para todos, que tienen que ver con el trabajo, que tienen que ver con los horarios, que tienen que ver con las jornadas de trabajo, que tienen que ver con la oportunidad y la posibilidad de organizarse para tener una vida sindical, que tiene que ver con la posibilidad de saber que tenemos derecho pues a una jubilación, a una invalidez, a una vida digna o también a derechos incluso después para nuestras familias de la muerte. Entonces, vale la pena que podamos también tener la idea o la conciencia de que ahí en la Constitución hay cosas que nos protegen, hay cosas que debemos de conocer y que vale la pena o es importante tener ahí la oportunidad de en algún momento ubicar que ahí es donde está el principal modelo de atención al que tenemos derecho. Entonces, por supuesto que siempre es importante tener la posibilidad de saber, primero, pues que hay un marco local, un marco jurídico local. Y si no encontramos un derecho dentro de nuestro marco local, ¿qué sucede? ¿Qué debemos de hacer? Si no existe un derecho reconocido en la Constitución o en una ley local o en una ley estatal o en una ley nacional, ¿qué debemos hacer? ¿Nos debemos de conformar y decir no, pues no hay derecho o tenemos que buscar otras alternativas y otras posibilidades? Lo primero que tenemos que hacer es ubicar si hay un marco internacional. Y si hay un marco internacional que nos proteja, pues ejercerlo, usarlo, invocarlo y aplicarlo. Si no lo hay, pues entonces hay que trabajar para transformar y entonces hay que trabajar para legislar y reformar para poder avanzar. Hay un ejemplo muy interesante, muy importante, que es el de la ley Olimpia. ¿Alguien de aquí ha escuchado la ley Olimpia? ¿Sí? ¿Han escuchado que es una causa, es una lucha en contra de la violencia digital? Cuando a Olimpia le pasa una situación donde su expareja hace una transmisión de un video de contenido personal o íntimo, ella acude al Ministerio Público y el Ministerio Público le dice, pues nada, no es delito, no hay delito. Y entonces, afortunadamente Olimpia es una joven fuerte con un acompañamiento familiar muy bueno, muy fuerte. Y su mamá le ayudó y la impulsó su familia a emprender una causa y no había una legislación al respecto que reconociera la violencia digital y el derecho a la protección de la intimidad. Y entonces ella, hoy en día, en 27 estados del país, hay una ley que se denomina así, es una reforma, pero comúnmente se ha denominado así, Ley Olimpia. Ya existe a nivel nacional también. E incluso hay un movimiento ya en Argentina, en Colombia, hay un movimiento en Bolivia para poder llevar también el avance de la protección de los derechos de las personas a esas naciones. Eso lo pongo como ejemplo para saber que cuando no existe, no significa que debamos de conformarnos, significa entonces que tenemos que tener otros mecanismos de organización y de lucha para poder avanzar y para poder tener una protección de nuestros derechos. Así es de que, pues en el caso de la Ciudad de México, haciendo referencia a a la invitación y al motivo de esta plática, pues tiene que ver con el reconocimiento de los derechos. Somos una ciudad que se reconoce como una ciudad productiva, como una ciudad que tiene la posibilidad de generar un avance fundamental en los derechos humanos y vale mucho la pena que también quienes estamos en la Ciudad de México, pues sepamos que existe una constitución y que la conozcamos, que tengamos la posibilidad de saber qué voy a encontrar ahí, qué tiene la Constitución de la Ciudad de México
pues tiene derechos y tiene la posibilidad de saber que ahí vamos a encontrar elementos en contra de la discriminación, vamos a encontrar elementos en contra de las relaciones asimétricas de poder, en contra de la desigualdad, en contra de la discriminación, que vamos a encontrar elementos que nos ayuden a entendernos de manera diferente. Y eso pues es fundamental porque uno de los derechos clave es el derecho al trabajo, porque el derecho al trabajo es un derecho llave, es un derecho que te abre otras oportunidades, es un derecho que te permite tener un ingreso personal y también para tu familia. Es un derecho que te ayuda a tener condiciones de vida distintas. Todos tenemos derecho a diversos temas, pero trabajar pues es fundamental para poder contar con ingresos que cobran las necesidades. Todos tenemos necesidades y todos tenemos también la posibilidad pues de saber que hay condiciones para tener esas necesidades cubiertas o atendidas de mejor forma, con reglas básicas, con reglas claras, que las personas, las empleadoras o las trabajadoras tienen que tener un acuerdo que nos permita entendernos como seres humanos y que nos permita entendernos como personas sujetas de derechos, para que no tengamos mecanismos de esclavitud o de trata de personas o de tratos crueles e inhumanos o de trabajos indignos o de semi-esclavitud. Entonces, siempre es importante tener la posibilidad de reconocer y de ubicar pues estos procesos de las personas que tienen que ver con el trabajo y saber que hay dependencias o instituciones que han surgido en este país para atender estos temas de seguridad social. El Instituto Mexicano del Seguro Social, para las personas que trabajan en el sector privado, las personas que trabajan en el gobierno, pues tienen derecho al ISSSTE, tienen derecho a poder acceder a esos servicios. Y bueno, así otras dependencias como las que se mencionan en la tabla, que tienen que ver con petróleos mexicanos o la Marina o la Defensa Nacional, que tienen mecanismos propios de seguridad social. Y esa parte, bueno, pues también vale mucho la pena ubicar el número de personas que están o que cuentan con un modelo de participación o de ocupados en instituciones de salud, pues en el caso de el IMSS hay más de 70 millones de personas registradas, en el ISSSTE más de 24 millones, en otras instituciones pues son datos ya muy menores. En el caso de la Ciudad de México, pues hay más de 3.326.000 personas que tienen un trabajo formal ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. De ese 3.326.000 personas, estamos hablando que el 42% son mujeres y el restante son hombres. En el caso de la Ciudad de México, bueno, pues también quienes tienen esta posibilidad de tener un registro o un trabajo en el Instituto Mexicano de, del Seguro Social. Las personas que tienen un trabajo que se puede considerar permanente o que cuentan con un modelo de contratación que rebasa el año, pues estamos hablando de que hay más de 2.935.000 personas en la Ciudad de México que cuentan con esa posibilidad. Y también es importante señalar que hay un sector de la población de la Ciudad de México que también tiene un trabajo, que también está ocupada, que también está empleada, pero que no tiene acceso a la seguridad social. Estamos hablando de personas que realizan una actividad por cuenta propia, que pueden ser profesionistas o que pueden ser oficios. Puede ser una persona, un organillero, un mariachi, o puede ser un abogado, una abogada, o una persona dentista, o en fin, personas que tienen una actividad laboral, pero que no tienen un reconocimiento de seguridad social, que no tienen la posibilidad de contar con elementos que a veces parecerían, no son temas menores, el tema de enfermedades, de maternidad. Ahora que vivimos una etapa de emergencia sanitaria, creo que a todo el mundo nos revolucionó la idea de lo que implica la salud como derecho humano. Y creo que, bueno, pues son elementos que es importante tener presentes para poder
poder avanzar. Así es de que, pues, en principio, para ver si es factible que, que alguien todavía tenga una participación, porque yo ya me extendí algo, dejarles el uso de la palabra, decirles que es un tema pues muy interesante y en la Secretaría del Trabajo de la Ciudad de México pues realizamos acciones que nos ayudan a vincularnos con la Organización Internacional del Trabajo, con ACNUR, con la ONU, con la OIT, para trabajar y articular esfuerzos que mejoren las condiciones de vida de las personas, la capacitación laboral, las habilidades para poder desempeñar actividades pues de mejor forma y también asesoría jurídica y defensa gratuita de las personas en caso de que cuenten con algún elemento que vulnere sus derechos humanos laborales. Así es de que creo que vale la pena que visualicemos que el trabajo es un derecho humano y creo que vale la pena que visualicemos que eso implica una necesidad de protección y que eso implica también una necesidad de organización. Así es de que, pues, un gusto estar por acá y escucharles en caso de que así sea factible. Nosotros en la academia hemos estudiado que la administración pública centralizada en la que forma parte la Secretaría de Trabajo, la que usted dirige, va a ser pues justamente centralizada y para nosotros la centralización tiene que ver con aquel vínculo directo entre el secretario y en este caso la jefa de gobierno, en la que contribuye a un plan o una acción, en este caso en materia laboral. La pregunta sería si usted ayuda a cumplir con algún lineamiento, una política en materia laboral que ha establecido la jefa de gobierno. Es decir, ¿cuál será la línea de acción o de trabajo principal en materia laboral de la actual administración? Sí, por supuesto que formo parte del gabinete de la doctora Claudia Sheinbaum como jefa de gobierno. A mí me corresponde atender como cabeza del sector el ramo laboral en la Ciudad de México y eso implica realizar diversas acciones que tienen que ver dentro de las competencias que yo tengo es fortalecer acciones para generar empleo digno, para generar inspecciones laborales, para generar mecanismos de protección y de garantía para que las empresas atiendan y cumplan con los derechos humanos laborales a través de inspecciones que pueden derivar en recomendaciones o en sanciones. Y también, por supuesto, el fortalecimiento de procesos de economía social o solidaria que se conocen como cooperativas y la generación de empleo en la propia Ciudad de México. Entonces, formo parte de también el Gabinete de Reactivación Económica de la ciudad con el objetivo de sumar esfuerzos y en esta etapa en la que nos encontramos, pues es generar oportunidades laborales para diversos sectores. Dentro de ellos, uno de los temas centrales, pues es también el vínculo con Jóvenes Construyendo el Futuro, que es un programa de gobierno de México que está diseñado para personas jóvenes de 18 a 29 años de edad que no tenían oportunidades laborales y que no tenían oportunidades tampoco para estudiar. Entonces, hace algunos años, uno de los rectores de la Universidad Nacional los clasificó como ninis de manera despectiva o discriminatoria y entonces se generó un modelo de atención para personas que no tienen oportunidad laboral, que no tienen oportunidad escolar y se diseñó Jóvenes Construyendo el Futuro, que reciben un apoyo económico, pero que también reciben un apoyo, un servicio médico y que también reciben una posibilidad de tener un trabajo durante 12 meses y que es renovable por un periodo de 12 meses más. Así es de que sí tenemos tareas para poder concretar los fines del programa de gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum, que tiene que ver con derechos humanos laborales, con justicia laboral. Ok,
Maestro, llama la atención, ahorita mencionabas el empleo digno. Aquí a veces hay controversia en la sociedad o en la que vivimos. Se me ocurre el siguiente ejemplo y a veces en la academia nos hacen ese tipo de cuestionamientos. Nosotros decimos por parte del Estado que generamos empleo digno o leyes para que todos los mexicanos tengan un empleo digno. Pero a veces encontramos a niños menores de edad o jóvenes, adolescentes, trabajando en empleos, vamos a decir, tal vez no dignos. ¿Hay cómo se puede exigir desde un punto de vista constitucional o desde la Constitución, porque hablamos que nuestra Constitución nacional, como la Constitución local de la Ciudad de México, pues hablan de los derechos sociales, pero también de la protección y garantizar el empleo digno? ¿Qué pasa ahí? Porque en la realidad tenemos jóvenes, niños trabajando y por otro lado tenemos normas constitucionales en la que nos dice que hay o debe de existir un trabajo digno. Pues ¿Cómo garantizar estos derechos? es un tema central porque además durante muchos años se ha estado haciendo un análisis o un esfuerzo del trabajo infantil, si se debe de permitir o no, si se deben de generar condiciones o no para ello. Y hay un mecanismo y hay un sistema, pues que obviamente el mayor de los consensos está enfocado a que no es factible permitir el trabajo infantil, pero también hay que señalar y hay que reconocer el nivel de desigualdad que existe en una sociedad o en un país como el nuestro. A veces hablar desde el privilegio es muy sencillo y no ubicas todo el contexto del país en el que podemos encontrarnos con un nivel de pobreza altísimo, con un nivel de desigualdad altísimo, con un nivel inclusive en donde a veces hay casos donde el ingreso que tienen las niñas, que tienen los niños, es mucho más alto que el que tienen sus propios padres. Hay un nivel de explotación altísimo, no se acaba por decreto, no se acaba justo como bien lo mencionabas, de decir, la Constitución dice que no está permitido el trabajo infantil, la Constitución dice que hay que eliminar o que hay que erradicarlo. Sí, claro que lo dice, pero para ello hay que atender muchos temas. Uno de ellos, las causas. ¿Cuál es la causa por la cual existe trabajo infantil? La pobreza, la desigualdad, la responsabilidad o irresponsabilidad de los padres, pero también la responsabilidad comunitaria o social. Entonces, nos corresponde a todas las personas realizar acciones para poder revertir esos efectos de la desigualdad y de la pobreza y llevar a las niñas y a los niños a donde tienen que estar, que es en las aulas, que es en las escuelas. Es la posibilidad de garantizar que las niñas y los niños tengan la posibilidad de mantenerse en el sistema escolar, estudiando. ¿Qué han hecho aquí? Hay uno de los programas que es importante de la doctora Sheinbaum de apoyo a niñas y niños. Hay 1.200.000 niñas y niños de educación pública que reciben un apoyo económico en sus hogares de 900 pesos. ¿Para qué y por qué? Había un programa que se denominaba Niños Talento antes. Y ese de Niños Talento, pues de entrada excluía a todo mundo. Y parecía que no todos tenían o tenemos un talento. Y yo creo que ahí es uno de los elementos de discriminación más generado desde el propio Estado. Entonces se cambió y se determinó que era para todas las niñas y niños de educación pública como elemento central para ayudar a que los padres dejen de tener elementos o diversas consideraciones para evitar que las niñas y los niños acudan al centro escolar. Ahora es uno de los mecanismos de acceso, el único mecanismo de acceso es que estén en un sistema escolar y que estén en la escuela. Entonces eso ha permitido disminuir la deserción escolar. Aquí hay que señalar que hay deserción escolar desde la primaria. Hay deserción escolar para llegar a la secundaria.
hay deserción escolar para llegar a la preparatoria y luego más deserción escolar para llegar al nivel universitario. Ya quienes están en el nivel universitario no somos los mismos que empezamos la primaria. En la primaria empezamos 1,000,000 y terminamos en la licenciatura 50,000. ¿Qué pasó con los 950,000 niñas y niños que se quedaron en el camino? Es la desigualdad, es la falta de oportunidades, es la pobreza, y hay que reconocer que la pobreza tiene consecuencias en todas y en todos nosotros y que se tienen que revertir. Y el trabajo infantil es uno de los elementos más graves que debe de ser atendido con una visión de Estado. La oportunidad, además, de estar en su facultad, aunque sea virtualmente, pero bueno, Claro, es claro. una facultad muy querida. Así es. Ya vimos que estuviste igual aquí con nosotros en la facultad. Ahí estuve algún tiempo. Fue la primera escuela en donde me dieron la oportunidad de dar una clase. Ya después, gracias a eso, me abrieron la puerta en la Facultad de Derecho y luego en la Ibero. Pero la verdad es que ciencias políticas. Claro, claro. ¿No? Aquí lo esperamos en futuros eventos académicos. Vamos a seguir en contacto, maestro. Muy bien, genial. Pues un gusto conocerles y saludarles. Bien, pues buena tarde. Hasta luego. Saludos a todos.